Hola clase, mi nombre es Benjamín Vallejos, como ya me conocen soy su ayudante corrector del curso y el día de hoy he decidido hacer este video pensando sobre todo en las personas del curso que no conocen muy bien el programa Stata, sus funciones principales, los comandos básicos y esenciales, así que espero que esto sea un poco de ayuda para que entiendan mejor cómo se utiliza el programa. Lo primero que me gustaría decir es qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy revisaremos la tarea 0 para ver si quedó alguna cosa que no se entendió sobre el ejercicio propuesto que yo les envié. Partamos hablando un poco de la interfaz del programa. En la parte central, al medio, encontraremos la pantalla de resultados, la consola de resultados. Aquí se desplegarán, valga la redundancia, los resultados principales de las acciones que nosotros ejecutemos en el programa. Mientras que en la parte inferior encontraremos la ventana o consola de comando. Aquí nosotros ingresaremos los comandos principales y se ejecutarán arriba en la pantalla principal. Al lado izquierdo encontraremos un resumen de nuestros comandos. Aquí mismo podremos pincharlos para reutilizarlos. Si aparecen en color rojo significa que hemos ejecutado un comando con algún error. Al lado derecho encontraremos nuestras variables resumidas de nuestra base de datos, las variables que hayamos cargado. Lo primero que vamos a hacer será el cómo abrir un do-file nuevo o abrir un do-file que ya hayamos creado con anterioridad. Para esto, pinchamos sobre New Do-File y se nos abrirá esta pequeña ventana. Acá podremos escribir nuestros comandos principales también y notas de comentario, etc. Por ejemplo, si nosotros escribimos el comando zoom, que es un comando dentro de Stata, y pasamos a la siguiente línea de código, veremos que el comando se torna color azul, lo que significa que hemos escrito bien el comando. Por otro lado, si yo escribo el comando mal, en vez de zoom, escribo zoom, este se tornará negro porque el Stata no reconoce la palabra zoom como un comando, como si reconoce la palabra zoom. También podemos escribir notas o comentarios a lo largo de nuestro do-file para explicar un poco nuestros comandos y sus resultados. Para esto solamente basta apretar asterisco y escribir el comando a continuación, la nota a continuación, etc., el comentario. Si nosotros queremos abrir algún do-file que nosotros ya hayamos trabajado y esté listo, en este caso en particular las respuestas sugeridas que yo les envié, tenemos que ir hacia la carpeta donde las hayamos guardado y abrirlas. Respuestas sugeridas, abrir. Y se desplegará el do-file que ya hayamos trabajado. Podemos ver que en este do-file que hice yo tiene notas con los asteriscos que se tornan verdes. Estos no se ejecutarán en nuestra pantalla principal, no generará ningún error. Mientras que los comandos como use, describe, list, zoom se tornan de color azul, lo que indica que está bien escrito. Las variables, por otro lado, no se tornan de color azul porque no son comandos predichos y preestablecidos por Stata. Son variables que se irán ejecutando en base a nuestra base de datos. Lo primero que haremos será cargar nuestra base de datos. Para ejecutar un comando desde el do-file, basta con marcarlo, como lo he hecho, y apretar aquí este botón que dice do. Y ejecutaremos el comando. Con esto hemos cargado nuestra base de datos. Y podemos verlo, pues al costado derecho hemos cargado las distintas variables de nuestra base de datos. Si queremos borrar las variables cargadas, bastará con escribir clear. Clear nos permitirá eliminar las variables cargadas de nuestra base de datos. ¿Ven? Ya no aparecen al costado derecho. Si nosotros no conocemos muy bien el comando use, que nos permite cargar bases de datos, otra forma de cargarlas es ir aquí, abrir, seleccionar nuestra base de datos, donde la hayamos guardado, y abrirla. Nuevamente, al costado derecho se han cargado las variables de nuestra base de datos. Y con esto damos respuesta a la primera pregunta que nos pedía la tarea propuesta, que era abrir la base de datos. Para lo que queda de video utilizaré solamente la pantalla de comandos y no utilizaré el do-file.
para ir escribiendo con ustedes. En la pregunta 2 nos pide que mostremos el detalle de las variables de nuestra base de datos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, abrir y desplegar la base de datos para examinarla, un comando básico sería browse. Browse nos permitirá examinar y explorar nuestra base de datos. Otra forma de hacerlo, si es que no conocemos el comando, es ir aquí arriba, pinchar sobre este icono que tiene una lupa y nuevamente podremos ver nuestra base de datos. Si queremos una descripción de nuestra base de datos, utilizamos el comando describe. Describe, como lo dice su nombre, entregar una pequeña descripción de las variables en cuanto a su nombre, tipo, formato, etc. Esta es una variable un poco simple que no tiene mucha información, pero hay otras variables que en este apartado nos entregan bastante información sobre su composición, etc. La pregunta 3 nos pide mostrar en consola las 5 primeras observaciones de la base de datos para cada variable. Para esto podemos utilizar el comando list. List lo que nos permitirá es mostrar en nuestra pantalla de resultados la base de datos como una lista. Sin embargo, nosotros queremos las primeras 5 observaciones únicamente. Por lo tanto, les daremos esta condición mediante if el número de observaciones menor o igual a 5. Con esto le estamos dando a entender que queremos la lista de las 5 primeras observaciones. Y así se despliega en nuestra pantalla de resultados. Tenemos las primeras 5 observaciones de nuestra base de datos. En la pregunta 4 nos piden mostrar tanto el salario, la desviación estándar y los percentiles de la variable que tiene que ver con los ingresos. Para esto utilizaremos el comando sum. Sum nos entrega una estadística descriptiva básica de la variable que nosotros elijamos. En este caso, la que tiene que ver con los ingresos. Nos muestra el número de observaciones, la media, desviación estándar, mínimo y máximo. Si nosotros quisiéramos una estadística un resumen estadístico un poco más detallado, utilizamos el mismo comando, sum, con la variable, y agregamos, coma, detail. Al hacer esto, la pantalla nos muestra además los percentiles, que los podemos ver acá, percentiles, la varianza, la kurtosis y la simetría, que está aquí abajo. Por lo cual tenemos una estadística un poco más detallada sobre esta variable. La pregunta 5 nos pide eliminar una variable en la base de datos. Veamos un poco nuestra base de datos para recordar cómo era. Esta es la base de datos, que cuenta con la variable región, región nombre, sector, sector descripción, ingresos y años. Ahora bien, si queremos eliminar una variable, podemos utilizar el comando drop. Drop nos permitirá eliminar cualquier variable o variables que nosotros le demos a este comando. En este caso, queremos eliminar sector descript. Entonces, drop sector descript, ejecutamos y sigamos ahora a nuestra base de datos. Podremos ver que no está la descripción de los sectores y tampoco está al costado derecho. La pregunta 6 nos pide eliminar todas las variables menos las que tienen que ver con el ingreso. Una forma de hacer esto sería utilizar nuevamente drop. Drop e ir seleccionando región, nombre, sector, año, etc. y ejecutarla. Esto puede ser un poco engorroso, un poco largo, así que podemos utilizar una especie de inverso del comando drop, que es keep. Keep lo que nos permite es hacer lo contrario a drop. Mientras a drop elimina la variable que nosotros le entreguemos, keep permite salvar la variable que nosotros le entreguemos y eliminar todas las demás. Por tanto, podemos dar la variable que a nosotros nos interesa, que son los ingresos, y eliminar todas las demás. Al ejecutarlo, podemos ver que al costado derecho se han eliminado todas las variables. Y si vemos nuestra base de datos, podremos ver que se han eliminado todas las demás variables, excepto la de los ingresos. La pregunta 7 nos pide generar una variable a partir de los ingresos.
Para generar una nueva variable, crear una nueva variable, utilizamos el comando gen. Gen, como dije, permite crear nuevas variables. Para utilizarlo, escribimos gen, el nombre de la variable nueva que queremos crear, yo en este caso le voy a llamar doble, porque la variable que nos piden crear es el doble de los ingresos, seguido de igual a lo que consiste esta variable, lo que es esta variable, que va a ser 2 veces los ingresos. Así que resumiendo, para utilizar y crear una nueva variable, utilizamos gen, el nombre de la variable, igual a lo que consiste esta nueva variable, que en este caso es 2 veces los ingresos. Lo ejecutamos y podemos ver al costado derecho que se ha creado la variable doble. La vemos acá en nuestra lista de variables. Y si vamos a la base de datos, podemos ver que la variable doble se ha creado. Y efectivamente, a simple vista podemos ver que es el doble de los ingresos. La pregunta 8 nos pide que calculemos el salario promedio de las observaciones que tienen un nivel de ingreso mayor a 400.000. Para esto utilizaremos nuevamente el comando sum. Sum, la variable de ingresos, y ahora le agregaremos una condición. If variable de ingreso es mayor o igual a 400.000. Básicamente lo que estamos haciendo con esto es decirle que vamos a calcular la estadística descriptiva de todas las observaciones que presenten un salario, un ingreso mayor o igual a 400.000. Este if, si tuviésemos otra base de datos, también se podría hacer con otras variables. Por ejemplo, en la base de datos que ustedes tienen, si no me equivoco, que tiene que ver con países, podrían calcular el ingreso de un país con otra variable. Por ejemplo, si es europeo o no es europeo, si es de la OCDE o no es de la OCDE, y podrían también jugar con otras variables. O también con la misma variable, como es este caso, calculamos el ingreso de las observaciones que tienen un ingreso mayor a 400.000. Y por último, se nos pide crear un histograma de esta variable, los ingresos. Para esto utilizamos el comando histogram para crear un histograma y el nombre de la variable de los ingresos. Esto puede tardar un poco. Y aquí se ha creado el histograma de nuestra variable de los ingresos. Con esto damos respuesta a todas las preguntas del ejercicio propuesto. Espero que les haya servido, quedo atento a sus preguntas. Espero que no sean a última hora, sino que a lo largo de la semana respecto a las nuevas tareas que se vienen. La tarea 1 creo yo que es la más difícil dentro del curso, porque a diferencia de las otras tareas, que otras tareas van a tener que tener mucho que ver con materia, econometría en sí, análisis de datos, análisis de resultados, la tarea 1 tiene que ver más con utilizar una gama de comandos para el manejo de base de datos, así que creo yo que puede ser un poco más complicada. Bueno, sin nada más que agregar, espero que les haya servido. Muchas gracias por ver el video.